A ver, cuando uno piensa en el Imperio Persa, se nos viene a la cabeza una superpotencia, ¿no? Un gigante que se enfrentó a los griegos, a los romanos, un imperio que abarcó 3 continentes. Pero, como toda gran historia, esta también tiene un comienzo. Así que hoy vamos a viajar al pasado para descubrir quién era esta gente antes de construir uno de los imperios más importantes de la historia. Muy bien, para entender de dónde vienen, primero tenemos que ver hasta dónde llegaron. Así que empecemos por el final de la historia, por así decirlo. El increíblemente poderoso Imperio Aqueménida. Y bueno, esta imagen habla por sí sola. Miren la escala de la que estamos hablando. Es monumental. Desde lo que hoy es la India hasta el Mediterráneo, pasando por Egipto, es que abarcaba partes de Asia, África y Europa, algo nunca antes visto en el mundo antiguo. Y esta cifra, 50 millones. Es que es una locura. En su momento de mayor esplendor, por ahí del 500 a.C., se calcula que en el imperio vivían unos 50 millones de personas. Para que nos hagamos una idea, eso era un porcentaje enorme, enorme de la población mundial de la época. Eran sin duda el gigante del planeta. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta de hoy. Antes de las conquistas, antes de la gloria, de los palacios, ¿quiénes eran los persas? ¿Cuál era su cultura? ¿Cómo pasaron de ser un conjunto de tribus a fundar esta civilización tan impresionante? De acuerdo, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender sus orígenes, lo primerito es aclarar algo clave, sus nombres. Y aquí vemos algo súper interesante. Hay una diferencia entre cómo los veían desde afuera y cómo se veían a sí mismos. Persia fue el nombre que los griegos hicieron famoso, que venía de Parsa, la tribu principal, la de los reyes. Pero ellos, para ellos mismos, su tierra era Irán, que significaba tierra de los nobles o tierra de los arios. Ojo, que en ese entonces ese término era cultural, no tenía nada que ver con lo racial. Bueno, vámonos ahora sí muy para atrás en el tiempo, más de 3000 años atrás, a un lugar conocido como la meseta iraní. Estas primeras tribus eran pueblos de origen indoeuropeo. Pensemos en ellos como parte de una gigantesca familia de pueblos que se fue extendiendo desde Europa hasta la India y que con el tiempo migraron a esta región. Su aspecto, como el que vemos representado aquí, pues refleja una cultura de montaña, de estepa. No aparecieron de la nada, fueron el resultado de siglos y siglos de migraciones. Entonces, ¿cómo vivían? Pues no nos imaginemos grandes ciudades al principio, eran principalmente pastores, seminómadas. Su vida entera giraba en torno a su ganado, y sobre todo, a los caballos. Y esto de los caballos es clave, ¿eh? No solo era parte de su identidad, sino que los convirtió en unos guerreros espectaculares. Una ventaja que más adelante sería decisiva. Se organizaban en tribus, adoraban a sus dioses al aire libre y hablaban lenguas parecidas, lo que les daba un sentido de identidad común. Y aquí la historia va a un giro que, la verdad, poca gente se espera. Porque el primer gran imperio iraní no lo crearon los persas. Resulta que sus parientes del norte, los medos, se organizaron primero. Después de participar en la caída del temible imperio asirio, los medos fundaron su propio dominio. Y los persas, que vivían más al sur, pues eran sus vasallos, estaban bajo su control. Esta línea de tiempo nos pone todo en perspectiva. Fíjense, vemos la llegada de las tribus, luego cómo los medos se convierten en la primera potencia de la zona, y finalmente ese año clave, el 550 a.C., el año en que un nuevo líder va a cambiar el balance de poder para siempre. Y todo este contexto nos lleva a un solo nombre, una figura que va a cambiar las reglas del juego, Ciro el Grande. Entonces, la rebelión que le dio origen al gran imperio persa fue básicamente un asunto familiar. ¿Y qué asunto? Ciro, que era el rey de los persas, se rebeló contra su propio abuelo, que era el rey de los medos, y le ganó. Pero aquí es donde Ciro demuestra por qué fue el grande. En lugar de hacer lo que todos hacían, aplastar a los vencidos, él los integró. Fusionó a medos y persas, sus culturas, sus ejércitos, creó un poder combinado. De hecho, los griegos muchas veces se referían a ellos como los medos y los persas, como si fueran una sola cosa. Y esa idea, esa filosofía de incluir en lugar de aplastar, que nació de esa primera unión, se convirtió en la base de todo su imperio.
Y eso es lo que los hizo tan diferentes en el mundo antiguo. Y esto de aquí es un ejemplo perfecto de cómo lo lograron. ¿Cómo administras un territorio tan gigante? Bueno, crearon un sistema de provincias, las satrapias, y a cada una le ponían un gobernador, el sátrapa. Este modelo de gobierno, descentralizado pero muy leal al rey, fue tan pero tan exitoso que se convirtió en el estándar. Otros imperios lo copiaron después. Hay una frase del historiador griego Heródoto que lo dice todo. Los persas no iban por ahí imponiendo su cultura a la fuerza. Todo lo contrario. Eran unos observadores increíbles. Veían lo mejor de otros pueblos y lo adoptaban. Y esta capacidad de adaptación, quizás, era un eco de sus orígenes nómadas, ¿no? De una cultura acostumbrada a moverse, a observar y a absorber lo mejor de cada lugar. Y es que esta forma de ser no salía de la nada. Detrás de todo esto estaban sus valores, muy influenciados por su religión, el zoroastrismo, que ponía mucho énfasis en la verdad, en la justicia. Y eso les permitió gobernar no solo con la espada, sino con una idea súper revolucionaria para la época, el respeto por otras culturas. Y así volvemos a Ciro, porque lo que hizo fue tan diferente, tan adelantado a su tiempo, como por ejemplo, liberó a pueblos que habían sido esclavizados, como los judíos en Babilonia, y les permitió practicar su religión libremente. Por actos como ese, hoy se le considera uno de los pioneros de los derechos humanos. Entonces, al final, la historia del ascenso de los persas nos deja pensando. Su éxito no fue solo una historia de batallas y conquistas. Fue la historia de cómo los valores de una cultura, la adaptabilidad, la unión, el respeto, evolucionaron hasta crear una nueva forma de entender lo que era un imperio. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál fue su mayor logro? ¿Conquistar el mundo o unificar a sus pueblos?